Muy bien, antes de comenzar la sesión, quiero presentar a los invitados muy especiales que tenemos el día de hoy. Me voy a permitir leer una semblanza. Primero tenemos invitada a la doctora María del Mar Álvarez Sánchez. Es egresada de la Universidad Anáhuac, México. Realizó la especialidad en cirugía general en el Hospital Ángeles Lomas y posteriormente realizó una subespecialidad en cirugía plástica y reconstructiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con una destacada trayectoria profesional caracterizada por un enfoque centrado en el acompañamiento integral de sus pacientes. Es autora del libro Tu cuerpo ya es perfecto y participa activamente en espacios de divulgación en salud y bienestar, además de ser conductora de su propio podcast Nova Talks. Es reconocida por su experiencia en salud femenina y salud sexual, y su práctica médica se distingue por integrar precisión quirúrgica y sensibilidad humana, bajo un enfoque multidisciplinario orientado a mejorar la calidad de vida y bienestar de sus pacientes. Asimismo, es fundadora y CEO de Nova House, ubicado en Interlomas. Este es un espacio donde brinda atención especializada en cirugía plástica, estética, reconstructiva y posbariátrica, incorporando tecnología de vanguardia y consolidando un modelo de atención integral enfocado en la seguridad, funcionalidad y bienestar de cada persona. Bienvenida, doctora. Y tenemos al doctor Fernando Pérez Galás, quien es especialista en cirugía general y cirugía bariátrica, con amplia experiencia en el manejo quirúrgico de la obesidad y enfermedades gastrointestinales y metabólicas. Su práctica se distingue por un enfoque en cirugía de mínima invasión y cirugía metabólica, priorizando así la seguridad, recuperación y sobre todo la calidad de vida de sus pacientes. Actualmente es jefe de cirugía bariátrica en el Centro Médico ABC de Santa Fe y forma parte de Gastrobariátrica Santa Fe. Cuenta con certificaciones por el Colegio Mexicano de Cirugía General y el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Anáhuac, México. También es miembro activo de destacadas asociaciones internacionales. También es autor de diversas publicaciones y libros enfocados en el tratamiento integral de la obesidad y la cirugía bariátrica. Paralelamente, mantiene una sólida labor académica como profesor de posgrado y colaborador en la formación de nuevas generaciones de médicos especialistas. Doctora, doctor, es un placer tenerlos con nosotros y le cedemos el panel para su presentación. Al contrario, muchísimas gracias. Voy a compartir mi presentación. Nada más para que, si lo están viendo, ¿todo ok? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues de verdad a Marimar y a mí siempre nos da muchísimo gusto estar en este tipo de clases. Perdón un poquito el retraso, pero tuve un paciente que me llevó un poco más de tiempo verlo y estaba entregando la receta. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación y más por hacerlo en conjunto con mi esposa. Los dos somos egresados de la universidad, entonces siempre tenemos un gran compromiso de estar presente ahí con ustedes. Y yo quisiera empezar esta plática presentándoles a Daniela. Daniela es una niña de 10 años, alegre, feliz, contenta, juguetona, cariñosa con sus padres, muy responsable en su escuela, pero tiene un problema y tiene una enfermedad que se llama obesidad. Y esto es algo que vemos nosotros que tenemos ojo clínico y ustedes que la están observando, pero lo que no vamos a ver es las alteraciones de prediabetes y de hígado graso que tiene Daniela y por eso la tratamos nosotros el año pasado. Y Daniela no está sola, Daniela es una de cada 4 niños en nuestro país, de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad, 4 de cada 10 adolescentes. Y por supuesto que la obesidad incrementa riesgo de padecer otras enfermedades y es la puerta de entrada a diabetes y problemas cardiovasculares que estamos viendo. Cuando yo estaba donde ustedes están en este momento, yo estudié esta enfermedad con unas prevalencias arriba de 50 años, entre los 48 y 55 años. Y hoy estamos viendo que diabetes de adultos lo estamos viendo en el sureste del país en niños. Entonces, es algo que además está incrementando la enfermedad
hepática metabólica o a la enfermedad esteatóxica hepática asociada a disfunción metabólica y sobre todo en niños. Y esta es la dieta de Paola, de Daniela, perdóname. Y esta dieta, a, ojo, así rápidamente pueden decir, bueno, pues es cualquiera nutrición del mexicano, ¿no? Pues ahí vemos un poquito lo que desayunamos cualquiera de nosotros o lo que podemos llegar a comer, pero fíjense la cantidad de alimentos ultraprocesados que está consumiendo Daniela a la semana. En México somos el principal consumidor de refrescos del mundo, después de Estados Unidos. Entonces vean ustedes que sí, pues la comida ultraprocesada y la industria de los alimentos ultraprocesados ha querido durante años culpar a la comida mexicana como el culpable de la epidemia de obesidad en nuestro país, pero lo que realmente es el culpable es el incremento del consumo de comidas ultraprocesadas, como ustedes están viendo, cereales, la mantecada, las calorías líquidas, que en nuestro país el 50% de las calorías líquidas que consume, que tiene perdóname, el 50% de el aporte calórico que tiene un niño es en calorías líquidas. Y la OMS recomienda entre el 15 máximo el 20%. Y en adultos, ¿cómo estamos? Pues el 74.5% de los pacientes arriba de 19 años viven con sobrepeso y obesidad. Y si le hacemos doble zoom a esta diapositiva, van a ustedes observar que el 37.4 tiene sobrepeso y el 37.1 tiene obesidad. Y si le haces doble clic a la obesidad, encontrarás que el 65% está en obesidad grado 1, que es la mayor, el 24% es grado 2, y lo que ha en los años de forma dramática es la obesidad grado 3. Entonces, estás hablando de millones de personas con obesidad extrema. Esto habla de un incremento del 58% en las últimas 2 décadas. No tenemos enfermedades que tengan esa prevalencia, ese aumento de prevalencia en nuestro país, a excepción de COVID, y vean obesidad en los últimos años dónde estamos. Y de estos pacientes, menos del 4% son tratados con medicamentos para obesidad y menos del 1% es tratado con cirugía metabólica. Entonces vean la gran área de oportunidad que tenemos para tratar y mejorar esta patología. Y esto que ustedes están viendo es una publicación que salió en el Science en diciembre del 2023, hace 2 años. Y esta editorial decía, fíjense, estamos ante una nueva era en la obesidad, porque estamos ante un tratamiento que no solamente cambia la forma en cómo tratamos la obesidad, sino cómo la percibimos, como una enfermedad crónica con profundas raíces biológicas y no simplemente falta de fuerza de voluntad de los pacientes que la padecen. Y durante años hemos querido señalar a los pacientes que viven con obesidad como que es una enfermedad autoinfligida, es una condición autoinfligida, y en el momento que ellos decidan eh, perder peso, en ese momento van a perder peso, ¿no? Y eso es algo mucho más complicado. Y no sé cómo esté ahora el plan de estudios de la universidad, pero yo salí hace 26 años de la universidad y no recibí una sola clase en donde me dijera que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, compleja y recurrente. Fue hasta la subespecialidad. Y hoy las primeras 4 causas de muerte en nuestro país son consecuencia de obesidad. Entonces, aquí la pregunta sería ¿realmente entendemos la obesidad? Y fíjense, aquí hay un estudio que se llama Estudio Action.io que hizo la doctora Verónica Vázquez y otros endocrinólogos extraordinarios, eh, y lo hicieron en México, ¿sí? Esta encuesta de Action.io es un estudio multicéntrico y lo que buscaban es identificar las percepciones, actitudes y barreras para el cuidado efectivo de la obesidad en personas con obesidad, pero también en profesionales de la salud, y se hizo en 11 países. En nuestro país se hizo esta encuesta en más de 2,000 personas que viven con obesidad y con 400 médicos y personal
de salud entre residentes, enfermeras y técnicos. Y fíjense lo que arrojó el tiempo que se transcurre entre que una persona tiene un problema relacionado al peso y se sienta a hablar con un médico, pasan 4 años. ¿Esto qué genera? Pues retraso en el diagnóstico y retraso en el tratamiento. Y hay muchas causas por las cuales un paciente pues se resiste a ir al médico a hablar sobre su peso. Y vean estos resultados. La obesidad es una enfermedad que tiene mucha discriminación y tiene una discriminación y tiene un sesgo de peso, tanto de fuera, pero como también al paciente. Es decir, el paciente tiene discriminación y sesgo interiorizado, porque vean estos resultados. La pérdida de peso es mi responsabilidad. El 86% de los encuestados, de los pacientes con obesidad encuestados, dijeron que la pérdida de peso es meramente mi responsabilidad. Necesito cambiar completamente mi estilo de vida para perder peso, el 67%, y vean lo que contestó el médico. Para que mis pacientes consigan perder peso, deben cambiar su estilo de vida. El 87% de los pacientes dijo, para que pierdan peso es responsabilidad de ellos. El 41% de los pacientes, la pérdida de peso de mis pacientes es su responsabilidad, no mía como médico, no mía, es su responsabilidad. El 76% de los pacientes dice, podría perder peso si yo me lo propusiera. Y fíjense, el 81% de los médicos dijeron, mis pacientes pueden perder peso si se lo proponen. El 63% reportó que estaba motivado para perder peso y el 54% de los médicos reportó que sus pacientes estaban motivados a perder peso. Y fíjense, del el 25% de los pacientes, solamente el 25% de los pacientes dijeron, mi médico tiene una responsabilidad activa para contribuir eficazmente a mi pérdida de peso. Solamente un cuarto de los encuestados. En cambio, el médico se siente muy responsable en contribuir activamente al esfuerzo de sus pacientes, no al tratamiento, al esfuerzo de sus pacientes. Entonces, no entendemos la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva, recurrente, pero tratable, doctores. Hoy, más que nunca, tenemos herramientas y tratamientos efectivos para el manejo de una enfermedad crónica que está afectando al 76% de los mexicanos. Y es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de adiposidad anormal. La obesidad no es una enfermedad de peso, la obesidad es una enfermedad del tejido adiposo. Ahora, el peso de una persona tiene que ver más con la genética y cómo esta genética interacciona desde el útero de una persona cuando se está formando, que solamente las elecciones individuales sobre qué tanto ejercicio hago y qué tipo de comida como. Ahora, esta diapositiva que es la en Salud 2022 es muy interesante porque ustedes pueden ver en donde dice obesidad abdominal. ¿Se acuerdan que decíamos que el 75% de la población tiene sobrepeso y obesidad? Pero en obesidad abdominal es el 81%. La obesidad abdominal entendiéndose como un perímetro de abdomen mayor de 90 centímetros en hombres y 100 y 80 centímetros en mujeres. Y vean la predicción al 2030, que estamos a 4 años, ¿eh? Un incremento anual de 1.6%. El 36% de los adultos en México tendrán obesidad y el 45% de las muertes prevenibles serán consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas, consecuencia de obesidad. Entonces, si queremos cambiar el curso de diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades hepáticas e infartos, tenemos que cambiar el curso de obesidad. Y les decía, la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante. Solamente el 15% de los pacientes logran mantener el peso, más del 10% del peso perdido. El 20% de los pacientes recuperan el peso perdido después de los 2 años de la intervención. Y fíjense, solamente 10% de los pacientes que operamos en cirugía bariátrica recuerdan haber platicado sobre la posibilidad de recurrencia del peso posterior
a cirugía bariátrica. Y este estudio es bien interesante porque vean, de los 100% de pacientes viviendo con obesidad, solamente 4 de cada 10 recibieron el diagnóstico de obesidad. Y de esos, solamente el 20%, o sea, 2 de cada 10 reciben terapias basadas en evidencia para obesidad. Y de solamente el 1,3% en este estudio recibieron tratamientos médicos con medicamentos antiobesidad. Y la obesidad es una enfermedad que tiene 5 grandes grupos de causas. Es una enfermedad genética, biológica, psicológica, social y ambiental. De la parte genética hay más de 1,200 genes que codifican hacia obesidad. Entre más genes tenga una persona, es más factible que la desarrollen. Después venimos a las causas biológicas. Hay causas y enfermedades que producen aumento de peso, como enfermedades de la tiroides, enfermedades de las suprarrenales, alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, por supuesto, enfermedades de hipotiroidismo, alteraciones hormonales, en fin, hay muchísimas enfermedades que lo producen, pero también tratamientos que nosotros damos, alteraciones de la microbiota, medicamentos para salud mental, antibióticos, etcétera. Y después vamos a las psicológicas. Hay alteraciones de la conducta alimentaria y trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de los pacientes que viven con obesidad, el 30% de los pacientes padecen trastorno por atracón y más del 80% no están diagnosticados. Y del 70% restante tienen alteraciones de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son? El comedor por ansiedad, el comedor por depresión, el comedor por estrés, el que tiene picoteo, el que es comedor nocturno, en fin, otras conductas que no necesariamente, pero son conductas que van abonando a tener alteraciones. Y después vamos a las causas externas al paciente, que es las causas ambientales y las causas sociales. Dentro de las causas ambientales, pues los que les decía, vivimos en un ambiente obesogénico. El consumo de alimentos ultraprocesados, somos la tercera economía del mundo con más consumos de medicamentos ultraprocesados, de las primeras de jarabe de maíz de alta fructosa en niñez, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de la parte social, pues estamos en un ambiente obesogénico, pero somos una sociedad tremendamente obesofóbica, porque somos una sociedad que discrimina, ya lo vimos que hasta los propios médicos discriminamos a los pacientes que viven con obesidad, pero al mismo tiempo fomentamos la obesidad. ¿Cómo? Porque en este país no aceptamos que alguien nos diga, no, gracias, no como. ¿Cómo? ¿No vas a comer? Si es el viernes de molletes en la universidad, nomás cómete uno. Ay, hombre, ahora resulta que comes ensalada, ¿no? Entonces, en fin, no respetamos cuando una persona dice no, gracias, y sobre todo cuando alguien está llevando un tratamiento para obesidad, le dices, ay, hombre, tantito, pues, ¿qué te va a pasar? Ya, hombre, ya llevas 2 semanas haciendo dieta, cómete tantito esto, es decir, no respetarnos y eso lo tenemos que cambiar como sociedad. Y fíjense ustedes esta gráfica. Esta es la probabilidad de llegar a un índice de masa corporal de 25, o sea, un índice de masa corporal normal, solamente con intervenciones en el estilo de vida, lo que hemos recetado durante años. Come menos y muévete más. Bueno, un hombre con obesidad grado 3, que es índice de masa corporal arriba de 40, la probabilidad de llegar a su peso normal es de 1 en 1.290. Es el 0,0007%. El, y esto durante años lo hemos querido explicar con falta de fuerza de voluntad del paciente. Es que no le echaste ganas, es que si hubiera seguido la dieta. Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica compleja y multifactorial en donde hay interacciones en el individuo con su impulso hedónico y el ambiente. Y además hay muchas variables de mensajes hormonales que se generan en el tejido adiposo, en el páncreas, en el intestino, por supuesto una base genética y muchas veces incluso hasta medicamentos que consumen. Y aquí les pongo esta para que veamos la regulación hipotalámica del apetito, porque uno de los principales síntomas que debemos explorar en todos los pacientes es el ruido de comida. El ruido de comida, food noise, se caracteriza por esos pensamientos intrusivos, recurrentes, involuntarios relacionados a la comida. Desde hace mucho estaban descritos este food noise, pero simplemente la escala validada para evaluar este síntoma se publicó hace 2 años apenas, que para medicina no es nada. Y en el hipotálamo hay núcleos de neuronas
que producen hambre y núcleos de neuronas que producen saciedad. Y estas, hay diferentes hormonas o diferentes neuropéptidos, por ejemplo, estos, el péptido relacionado a la GUTI o el neuropéptido Y, que son señales de hambre, y estos se estimulan por la grelina, que es una hormona que se produce en el estómago. Y a su vez, hay otro núcleo que se estimula con neuropéptidos anorexigénicos que generan saciedad, en donde pues el péptido CART y la vía de la propia melacortina. Y estos son estimulados por estas hormonas que ven ustedes abajo, colecistocinina, GLP-1, péptido y oxintomodulina. ¿Cuáles son las que más conocemos actualmente? La grelina y el GLP-1, pero hay una cantidad de medicamentos y una cantidad de investigación actualmente que vienen todas esas vías, porque cada vez entendemos mejor esa regulación hipotalámica. Y por supuesto que entendiendo todo esto, vamos a ver cuál es la terapéutica. Bueno, pues hay un enfoque escalonado hacia el control de la obesidad, ese es, digamos, el enfoque actual. Todas las personas, independientemente de su composición corporal, se benefician de una nutrición y actividad. No es dieta y ejercicio. Eso hay que cambiar el enfoque. El enfoque es nutrición y actividad, no es dieta y ejercicio, porque la dieta implica restricción y temporalidad. ¿Qué me quitas y durante cuánto tiempo? Y después el ejercicio, pues muchas veces vamos a prescribir un ejercicio que sea una quema con gran intensidad de calorías, pero quizás no sea lúdico, ¿no? Mandamos a un paciente a nadar, bueno, pues ¿cuántas barreras una paciente no tiene que romper para nadar? Oye, no tengo en dónde, me tengo que meter a un club, me da flojera, me tengo que dormir me tengo que despertar más temprano, dormirme más tarde. En fin, vean todas las barreras para que cumplan la prescripción que le estás tú diciendo de dieta y ejercicio. No, hay que cambiarlo porque todos nos beneficiamos, independientemente si queremos perder peso o no, de tener actividad y tener una nutrición libre de comidas ultraprocesadas. Y de ahí vamos a modificaciones conductuales, que les decía, todo este comedor por ansiedad, comedor por estrés, y a partir de índices de masa corporal de 27 está indicada la farmacoterapia. No es motivo de la clase, lo mencionaré nada más ahí un poco de los GLP-1 actuales, pero no es motivo de la clase. Creo que ahorita hay grandes medicamentos y muy buena terapéutica alrededor de fármacos con GLP-1, análogos simples, análogos duales. Vienen este año, empiezan a salir los triagonistas y el año que entra o en 2 o 3 años tendremos los cuatro agonistas o mezclas de distintas sincretinas que van a hacer este estímulo a nivel central. Y en pacientes con índice de masa corporal arriba de 30, que es obesidad, ya está indicada la cirugía bariátrica. Y fíjense, este estudio es buenísimo y se los puse porque vean, ustedes están viendo la imagen que dice C. Ese es el sistema límbico. La obesidad es una enfermedad que se manifiesta en el cuerpo, pero está en el cerebro, en el sistema límbico. Y vean, esta imagen es una resonancia magnética funcional y a los sujetos de investigación les pusieron una imagen de comida ultrapalatable y les dieron comer comida altamente palatable. Y vean cómo se prende y cómo se estimula el sistema límbico en el cerebro, que es el sistema que anhela la búsqueda de una recompensa más que la recompensa en sí. Ah, lo compararon con la liraglutide, que es Saxenda, que es el primer medicamento del tipo GLP-1 para el tratamiento de obesidad, y está comparado con tirzepatide, que es Mounjaro. El Mounjaro es un análogo dual con GLP-1 y GIP. Y vean cómo a la tercera semana de tratamiento, vean, prácticamente ya se apagó ese sistema. Ya se apagó esa búsqueda de recompensa en el cerebro de esa persona. ¿Eso qué ayuda? A que se apague el ruido de comida. Y en donde vean ustedes, del lado de derecho, es donde se empieza a de estimular, por así decirlo, todas las partes en el cerebro que forman el sistema límbico. De tal forma
que vean, aquí les pongo dos pacientes. Uno del lado izquierdo tienen a Pepe. Pepe es un hombre de 40 años con un índice de masa corporal de 36 y del lado derecho tienen a otro hombre de mismo 40 años con 36 de índice de masa corporal. Y tienen antecedentes familiares. Pepe tiene antecedentes familiares de diabetes, obesidad desde la adolescencia, no tiene alteraciones funcionales, no le duele la rodilla ni la espalda, tiene intolerancia a los carbohidratos, glucosa alterada en ayuno, hipercolesterolemia, hipertensión arterial a los 36 años. No tiene horario de alimentos, no hace ejercicio y en el área mental tiene ansiedad, atracones y antecedentes de abuso de sustancia. Y en el otro caso, que también tiene obesidad grado 2, que también tiene 40 años, no tiene antecedentes familiares, tiene obesidad desde la infancia, no tiene alteraciones funcionales, tiene curva de tolerancia a la glucosa, TA y lípidos normales, es chef, todo el tiempo tiene acceso a comida, se siente aburrido, tiene mucho tiempo libre, tiene diabetes, tiene depresión, perdóname, y tiene problemas con su pareja. Tal forma que fíjense la heterogeneidad en el diagnóstico. Si nos vamos solamente con el hombre de 36, pues los dos tienen índice de masa corporal grado 2. Pero vean ya dentro de la historia clínica la heterogeneidad de su diagnóstico. Son distintos. Entonces de ahí vamos a una propuesta general y después ahí les diría cuál sería la propuesta individualizada. ¿Qué paciente le iniciaríamos medicamentos? ¿Qué paciente le iniciaríamos incluso cirugía bariátrica? Ahora, todos los pacientes que tienen diagnóstico de obesidad deben de tener un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Estos son los niveles de grelina. Los niveles de grelina que ustedes ven en la parte inferior ¿qué color es este, gorda? Este gris, ¿no? Yo lo veo gris, pero no sé qué sea color es. Pero Verde bueno, olivo. ¿eh? Yo lo veo como, no sé si es gris, si es gris. Bueno, es que mi Topo, esposa tiene la particularidad color de que topo. ella ve todos los diferentes colores y yo solamente veo cuatro. Pero bueno, la gráfica de abajo, ustedes van a ver los niveles de grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago y produce hambre. El hambre es un sentimiento mediado por hormonas, no es un sentimiento mediado por voluntad. Nadie puede desear tener hambre. Y si ustedes que están en la clase ya cenaron, piensen tener hambre, deseen tener hambre. Vas a ver que es imposible. Es imposible desear tener hambre. Y también es imposible aguantarse el hambre. Nada más acuérdense lo que pasó en los Andes, si vieron la película, ¿no? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver? Cuando ustedes sientan hambre, mañana por favor no desayunen y coman hasta que sientan hambre. Van a ver que si les duele la boca del estómago, están irritables, les duele la cabeza, están buscando comida. Bueno, eso es hambre. Y después coman. Y después de comer tratan de reproducir lo que estaban sintiendo antes de comer. Es imposible, porque es mediado por esta hormona que se llama grelina. Y vean ustedes qué pasa cuando hay una pérdida de peso. Fíjense, cuando menos una pérdida de peso del 10%, como es en este caso, hay un incremento del 24% en la secreción de pérdida de peso. Entonces, el propio organismo empieza a hacer adaptaciones metabólicas para que tú empieces a buscar comida después de perder peso. ¿Y eso para qué? Para que recuperes el peso que has perdido. Eso es una adaptabilidad metabólica. Entonces hay una disminución del gasto energético en reposo, hay un aumento de grelina y hay una disminución de hormonas que producen saciedad. Entonces, esto que lleva que haya una recuperación gradual de peso. Por eso, esto se llama teoría del set point del peso. Los seres humanos estamos diseñados genéticamente para defender el peso mayor, no para defender el peso menor. Y entonces cuando una persona pierde el 10% de su peso, se activan mecanismos para dejar de perder el peso. Y cuando una persona recupera más del 10, pierde más del 10%, se recuperan mecanismos para recuperar el peso y hasta más peso y entonces restablecer un nuevo set point. Por eso lo más importante de los pacientes es la prevención y llevar un peso saludable. Ahora, ¿cuáles hay medicamentos anti-obesidad? Pues tenemos muchos. Orlistat es un inhibidor de la lipasa gástrica y lo que hace es inhibir que se absorban en el duodeno las grasas. Pero vean los efectos adversos.
hay fuga rectal, hay meteorismos, hay diarreas en dietas como la mexicana, que es de predominio de carbohidratos y grasas, pues realmente no tiene una mayor pérdida de peso más que una presencia de efectos adversos. Fentermina con topiramato que no tenemos en México, naltrexona con bupropión que sí tenemos en México. En México solamente tenemos fentermina y tenemos el topiramato aparte. Eh, Estos medicamentos que hacen actúan sobre la vía de CART. El CART es un acrónimo de cocaína, anfetamina, receptor transcripto. Entonces, pues vean hacia dónde están estimulando para quitar el hambre, ¿no? Entonces, esto que genera efectos adversos y que sobre todo no podemos utilizar estos medicamentos en periodos de tiempo sostenidos. ¿Qué efectos adversos? Taquicardia, alteraciones del sueño, boca seca, parestesias, crisis de psicosis, ansiedad, etcétera, ¿no? En México, que sí tenemos fentermina, tiene un efecto simpático mimético y libera norepinefrina en el hipotálamo, estimulando igualmente la vía del CART para reducir hambre. ¿Y qué genera como efectos adversos en pacientes? Insomnio, sequedad de boca, taquicardia, nerviosismo. ¿Cuáles son fíjense, las contraindicaciones en estos pacientes? Pacientes que tengan ansiedad. Y muchos pacientes que viven con obesidad tienen depresión y ansiedad, entonces no podemos utilizarlos libremente. En México ya tenemos liraglutida, tenemos que es el primer análogo de GLP-1 que tenía una vida media de 13 horas, que utilizábamos diario, una implicación diaria, y que tenía unas pérdidas de peso entre 6 y 8%, en algunos estudios farmacológicos hasta el 10% de pérdida de peso. Y el año pasado, es más, hoy, sí soy, no es cierto, sí es, no sé si Sí, ayer o hoy, hoy, ¿qué fue, hoy. gorda? Hoy hace un año fue la presentación en México de Wegovy. Hoy hace un año y fue una presentación con bombo y platillo porque finalmente llegaba este medicamento a nuestro país. Wegovy es un análogo de GLP-1, es un péptido análogo de GLP-1 con una vida media de 105 horas, entonces es de aplicación semanal. Y esto logra que tener unas pérdidas de peso por arriba del 15%. En medias alrededor del 15%, y ya encontramos en los estudios STEP, que es el estudio de desarrollo de esta molécula, pérdidas de peso por arriba de 20%. Entonces, finalmente ya llegaron este medicamento. Hay uno en Estados Unidos que se llama setmelanotide, que es un agonista del receptor de la melacortina. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han visto imágenes de unos niños con obesidad en el Asia que parecen como michelines, ¿no? Son así, que tienen como llantitas en todo el cuerpo. Bueno, estos pacientes tienen una mutación que no tienen una regulación por parte de este receptor, por parte de la leptina. La leptina es una hormona que se secreta en la grasa, en el tejido adiposo, que cuando va distendiéndose ese tejido adiposo, secreta la grelina, la leptina, para decirle al cerebro, ya no necesito más energía, y eso regula el apetito. Estos pacientes no tienen esa regulación. Para estos pacientes está indicado este medicamento. En México dudo que llegue porque tenemos una prevalencia prácticamente nula de ese tipo de obesidad. Y ahorita el que tenemos, que es el rey del mercado, porque es el que más eficiencia tiene clínica, tiene una pérdida de peso de 47% superior a Wegovy, es Mounjaro, que es el tirzepatide. El tirzepatide es un agonista dual, es una molécula súper interesante porque es un péptido, no son dos moléculas, es una misma molécula que por una parte de la cadena de aminoácidos se va a ir a pegar al receptor de GLP-1 y otra parte se va a ir a pegar al receptor de GIP. ¿Esto qué genera? Pues genera dos vías intracelulares de respuesta. Y sobre todo hay ciertos órganos que expresan GLP-1 y ciertos órganos que solamente expresan GIP, sobre todo en el cerebro, en ciertas partes del cerebro. Y además, el adipocito, fíjense, el adipocito secreta muy poco GLP-1, pero sí secreta más
sí expresa más GIP. Por lo tanto, el estímulo del GIP a nivel del adipocito lo que genera es que ese medicamento le diga al adipocito que los ácidos grasos que están ahí los empiece a utilizar como energía y además que sea más susceptible a la insulina. Y estas son las indicaciones de cirugía bariátrica actual. La cirugía bariátrica está recomendada en pacientes con índice de masa corporal por arriba de 35 sin la presencia de comorbilidades. Esta también está indicada en pacientes con índice de masa entre 30 y 35, es decir, obesidad grado 1 con algún tipo de comorbilidad o en pacientes que hayan sido refractarios a medicamentos o que hayan tenido reganancia de peso posterior. Hay que hacer ajustes en índice de masa corporal para pacientes asiáticos. En México también hay que hacer ajustes porque aquí seguimos usando guías anglosajonas y creo que nos parece a los asiáticos que a los anglosajones si nos vamos al sureste del país, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese ajuste y considerar obesidad de masa corporal de 25. De tal forma que se puede considerar, se debe considerar cirugía bariátrica en índices de masa corporal. La cirugía bariátrica es segura en niños y en adolescentes y en esta actualización de las indicaciones se debe de considerar y se debe considerar de forma, porque las cosas que hacían las indicaciones previas es que la cirugía estaba indicada en niños y en adolescentes cuando ya todas las otras terapéuticas fueron durante años tratadas y no tener un buen resultado. Y otra de las cosas que cambió en estas indicaciones es que no hay restricción en adultos mayores. Y esto es interesante porque cuando yo quise operar a un paciente de 70 años en el hospital hace muchos años, me dijeron, no, no te vamos a autorizar esa cirugía. Le digo, ¿por qué no? No, pues ya para qué, pues si tiene 70 años. Entonces dije, bueno, doctor, si a esa nos vamos, usted que es cirujano oncólogo, no opere de un tumor de colon un hombre de 72, ¿ya para qué? Ya que se va a morir. Entonces, finalmente se cambió ese beneficio. Y la cirugía bariátrica es hoy por hoy la mejor terapéutica para el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades y va más allá del peso, porque vemos beneficios de cirugía bariátrica en cortes de pacientes como en esta que están viendo, que es la corte suiza de más de 20 de 20 años de seguimiento y ustedes pueden ver aquí la pérdida de peso en comparación al control, pues va de una diferencia del 20 hasta el 30, 25 o 30% en el caso del bypass gástrico. Y no solamente se queda en el beneficio del peso corporal, sino también en la disminución de reducción de eventos cardiovasculares. Vean ustedes el control, cómo va habiendo una franca separación prácticamente antes de que pase el primer año y después pues, este efecto se va manteniendo a lo largo del tiempo. Y este estudio es bien interesante porque dicen, bueno, a ver, cuánto peso debe de perder una persona para tener una disminución de muerte cardiovascular por cualquier causa, que es el MACE, ¿no? La muerte cardiovascular, versus los pacientes que no son operados de cirugía bariátrica. Entonces, vean, del lado izquierdo de la pantalla van a ver a los pacientes de cirugía bariátrica con una pérdida de entre 5 y el 10% de pérdida de peso. Hay una disminución en la muerte cardiovascular. Y para tener la misma disminución en los pacientes que no fueron operados, tienes que tener una pérdida de peso más arriba del 20%. Y esta diferencia, ¿por qué? Es porque la cirugía produce cambios metabólicos en el cuerpo y cambios hormonales que disminuyen inflamación y producen este resultado. Y no solamente es la restricción calórica, sino es el cambio en la secreción de las incretinas, que son hormonas gastrointestinales, pero también de otros péptidos gastrointestinales. Esto que genera una disminución de la adiposidad, por supuesto, hay restricción calórica, hay una alteración también de la secreción de ácidos biliares y de la microbiota, hay un aumento de la sensibilidad de la insulina y por lo tanto todo esto en conjunto genera una mejor homeostasis de glucosa y de los carbohidratos. Si la cirugía, vean ustedes realmente después de cirugía bariátrica, tenemos arriba de 75% en los primeros 2 años
y después vemos que a lo largo del tiempo va perdiendo esa potencia de efecto de remisión, pero vean en el extremo derecho tenemos un estudio de Rubino y Almanza que alcanza a los 5 años pues una remisión del 92% de diabetes. Y este es el estudio Stampede, que es el mejor estudio de remisión de diabetes en cirugía bariátrica, porque aquí ponen a competir la cirugía bariátrica contra el tratamiento médico intensivo para remisión de diabetes, y los resultados a 5 años son de 150 pacientes, solamente 2 pacientes tuvieron remisión de diabetes, y de los pacientes operados por cirugía bariátrica estamos hablando del 52%, 29% de los pacientes operados de bypass gástrico y 23% de los pacientes operados de manga gástrica a 5 años continúan con remisión de diabetes. Entonces, vean, era el flujo que teníamos de los pacientes, ¿no? Las opciones de tratamiento de personas que viven con obesidad, primero la modificación en el estilo de vida con una pérdida de peso entre el 2 máximo el 8%, y después nos saltábamos a los procedimientos quirúrgicos, una banda gástrica, que era un cinturón que ponemos en el estómago, que ya no utilizamos, y los procedimientos que hacemos actualmente, que es la manga gástrica y el bypass gástrico. Y tenemos un gran gap en medio, ¿no? Pues, oye, ¿qué podemos hacer en esos pacientes que no necesitan un procedimiento quirúrgico, pero requieren una mayor pérdida de peso? Bueno, pues es justamente la farmacoterapia y los cambios en el estilo de vida, y de ahí estamos extendiendo el tratamiento de la farmacoterapia hacia los procedimientos quirúrgicos. Y los efectos de la cirugía metabólica en el tracto digestivo, bueno, son varios. Aumentan las incretinas. ¿Recuerdan el GIP y el GLP-1 que tiene el tirzepatide? Bueno, pues todos estos medicamentos fueron eh, ideados a raíz de los efectos que genera la cirugía metabólica en el tracto gastrointestinal. El GLP-1 a nivel del páncreas aumenta la secreción de la insulina, aumenta la masa de las células B, disminuye la apoptosis y hace algo interesantísimo, que haya un aumento de diferenciación celular, es decir, células alfa que pasen a ser células beta, o células de otra estirpe que pasen a ser células beta. Y hay otros péptidos que les decía que aumenta, como el péptido YY, que disminuye la secreción y el movimiento del estómago y aumenta la saciedad. Y por supuesto la grelina, que es una hormona que se produce en el estómago, en el fondo gástrico. Y si recordamos la regulación hipotalámico del apetito, ¿por qué es importante estas incretinas? Porque también alteran esta regulación hipotalámica del apetito, disminuyendo la estimulación de hambre, ¿no? Y estimulando la saciedad. Y aquí les dejo resumiendo cómo estas hormonas, qué procedimientos producen mayor modificación a estas incretinas. Y los tipos de cirugía bariátrica, pues tenemos distintos tipos de cirugía bariátrica. Tenemos las que generan restricción, como la manga gástrica, que ahorita la vamos a ver, y las que generan mala absorción, que son los procedimientos mal absortivos, que son el bypass gástrico y las derivaciones bibliopancreáticas. Y aquí les pongo una imagen de anécdota para que ustedes vean eh, lo que poníamos anteriormente. Pues esta era la banda gástrica, que lo poníamos en el estómago, y el balón gástrico, que no sirve de nada, pero bueno, pues lo poníamos dentro del estómago para que de alguna forma el paciente sintiera algún tipo de restricción cuando está cuando está comiendo alimentos. Entonces, bueno, dentro de los procedimientos, lo que más hacemos es la manga gástrica, que es quitamos toda la curvatura mayor del estómago. Es una cirugía laparoscópica, no es una cirugía, ya no hacemos cirugía abiertas. Y lo que hacemos en la cirugía de manga gástrica es justamente esto: el alimento, cuando nosotros comemos, ustedes saben perfectamente, entra en el estómago, se distribuye, se procesa y sale para ser absorbido los nutrientes en el intestino. Esto es lo que hacemos en la manga gástrica. Quitamos toda la curvatura mayor del estómago. Entonces hay 3 efectos que la manga genera. El primero es el tamaño, no cabe lo mismo en una bolsa que en un tubo. El segundo es que quitamos la zona del estómago que produce grelina. Y el tercero es que ya no tener esta bolsa de estómago, el estómago trabaja más rápido para que el alimento
para que el intestino procese ese alimento. Y este es el espécimen que quitamos. Aquí está desinflado y vean inflado como está. Y si ustedes aquí no ven en este círculo, ven donde se produce la hormona grelina. Y vean aquí ya vean el tamaño en proporción a mis manos, ¿no? Entonces, los tres efectos: el primero es la grelina, el segundo es el tamaño y el tercero es el vaciamiento gástrico. Y este es un video de cómo lo hacemos en tiempo real. Este es el hígado. Lo que ven ustedes en amarillo es la grasa intraabdominal. Voy a adelantarle un poquito. Y lo que hacemos es ir primero liberando toda la curvatura mayor del estómago, como ustedes están viendo aquí. Vamos liberando la curvatura mayor del estómago. Y una vez que llegamos, separamos los vasos cortos, que son los vasos que comunican al estómago con el vaso. Ahí estamos llegando a los vasos cortos. Este de aquí abajo es el páncreas. El páncreas, ustedes saben, es rosa, y en este caso lo vemos amarillo porque tiene esteatosis pancreática. Entonces, no solamente hay esteatosis hepática, hay esteatosis pancreática. Y eso es lo que genera inflamación crónica en el páncreas. Y miren, ahorita ponemos una sonda, y después de la sonda va a haber que entra una engrapadora. Allá, y va a entrar la engrapadora y empezamos a hacer la manga. De lo que ustedes ven en la pantalla del lado izquierdo, van a observar la manga gástrica que se va formando, y del lado derecho la curvatura mayor que vamos a retirar del paciente. Y finalmente son 4 o 5 disparos. Ahí estamos teniendo prácticamente el último. Y después de ese disparo, lo voy a dejar un poquito más despacio para que vean ustedes cómo queda formada la manga gástrica. Es una cirugía que nos lleva entre 20 minutos eh, realizar. Miren, ahí está terminada la manga. Este es el último disparo. Y entonces vean cómo queda del lado izquierdo, aquí en esta zona, un tubo gástrico que está ferulizado con esa guía de 36 French. Y después hacemos el bypass gástrico. El bypass gástrico es un procedimiento que genera restricción y que genera mala absorción. Generamos primero un estómago disminuido de tamaño, y después tomamos el intestino medio a 150 centímetros del ángulo de trace y lo anastomosamos en el reservorio gástrico, de tal forma que la comida entra directamente a la tercera porción del intestino, lo que produce liberación de incretinas y, por supuesto, una disminución en la absorción de nutrientes. Es igualmente cirugía laparoscópica. Y esto es lo que hacemos. Primero hacemos un pouch gástrico, y después del pouch gástrico tomamos el intestino, y ese intestino lo unimos y terminamos de reconstruir la Y, de tal forma que aquí vienen las secreciones biliares en el asa que se llama biliar, y en azul ven entraría el alimento. ¿Dónde comienza la digestión de nutrientes completa? Pues hasta que se junten con los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas que vienen del asa biliar. Hay otras variaciones, que es el bypass gástrico de una anastomosis. Y bueno, hay un problema que tenemos: la pérdida de peso es variable en todos los pacientes y tiene complicaciones. Hoy por hoy, la cirugía bariátrica tiene la misma seguridad que operarse de la vesícula. Y estas son las complicaciones que tiene. La más frecuente es justamente la reganancia de peso, de tal forma que este hombre, a Pepe, pues a Pepe sí le diríamos: oye, tienes que, por supuesto, educación nutricional, hacer ejercicio, tomar medicamentos para tu prediabetes, utilizar medicamentos para presión, antihipertensivos. Y aquí sí, a Pepe darle una interconsulta con cirugía bariátrica inicial, un psicofármaco. Y al caso del chef, él más bien una evaluación psiquiátrica, valoración de el uso del psicofármaco por su depresión, psicoterapia y terapia ocupacional. Entonces, fíjense, es el mismo paciente, la misma índice de masa corporal, pero
heterogeneidad en el diagnóstico y por lo tanto la propuesta de tratamiento tiene que ser individualizada. ¿Y dónde deben de hacer estos tratamientos? En clínicas de atención especializada al paciente con obesidad, en donde se vea desde el tratamiento, el diagnóstico, tratamiento y la prevención, y que se vea la enfermedad, la obesidad, como una enfermedad crónica con estos tres pilares. Nutrición, la base del tratamiento es nutrición y actividad, que lo sostiene la terapia psicológica, la terapia farmacológica y la cirugía bariátrica. Y este es el protocolo de atención que nosotros usamos, y sobre todo basada en valores centrales, que es respeto, empatía, confianza y trabajo en equipo, no solamente entre proveedores de servicios médicos, sino trabajo en equipo con el paciente y sus familiares. Muy bien, bueno, pues como pueden ver, en el título, cuando me mandaron el título, dije, a ver, ¿cómo, cómo es que la cirugía plástica sí puede entrar dentro de la obesidad, ¿no? Porque realmente sí hay un rol con el paciente bariátrico, pero no es el tratamiento de la obesidad. Como ya vieron, ya está ahí toda la evidencia y todo lo que se debe hacer en un paciente que vive con obesidad, y nunca se menciona el tema de cirugía plástica, ¿no? Y seguimos viendo a nivel mundial y en México muchísimo que los médicos, específicamente cirujanos plásticos, quieren tratar el sobrepeso y la obesidad con liposucciones. Entonces, esto es algo muy importante, que seguramente estoy segura que de los que están aquí, por lo menos uno de ustedes quiere ser cirujano plástico, seguro. Así que se queden con eso, ¿no? La cirugía plástica no es el tratamiento para la obesidad, pero sí debería ser este último paso después de una pérdida masiva de peso. Como decía Fer, cada vez la obesidad de grado 3 va más en aumento. Entonces, cada vez tenemos pacientes que tienen que bajar más y más kilos, y obviamente, pues en esos pacientes va a haber todavía más complicaciones. Ahora, vemos muy bonito toda esta parte del tratamiento integral, metabólico del paciente, y podemos ver este éxito que vemos: una reducción de su índice de masa corporal, de su peso, de su porcentaje de grasa, una mejoría metabólica, pero no vemos también todas estas secuelas que quedan después. Y muchos pacientes, por estas secuelas, porque las vieron en el vecino, porque las vieron en el familiar, es que no quieren muchas veces recibir este tipo de tratamientos. Se dice que más o menos el 95-96% de los pacientes que tuvieron una pérdida masiva de peso van a tener una redundancia importante de piel, además de que van a tener secuelas físicas. Los pacientes en esta piel que les sobra van a tener intertrigo crónico, van a tener infecciones por hongos, por bacterias, les duele, muchas veces se ulcera la piel, no los deja que se muevan bien, y entonces muchas veces es este círculo vicioso de tengo exceso de piel y no me puedo mover, y entonces empiezo a reganar más peso, o no logro bajar el 100% de lo que necesito bajar. Y también, obviamente, alteraciones a nivel sexual, ¿no? Que eso es lo que vemos mucho en Nova House, que es un centro de bienestar sexual, donde vemos que las mujeres muchas veces ya no quieren tener una vida sexual activa. ¿Por qué? Por esta parte no solo de autoestima, que obviamente la parte psicosocial se ve muy alterada, sino también por incomodidad, o porque simplemente no hay una estimulación correcta hacia el clítoris y no pueden llegar al orgasmo. Entonces, vemos que más o menos el 95-96% de los pacientes que tuvieron una pérdida masiva de peso van a tener una secuela funcional por el exceso de piel. De ellos, el 75% de los pacientes desearían hacerse una cirugía plástica, pero de ese 75, solo el 11% va a llegar a hacerse una cirugía. La que sigue, gordo. ¿Y esto a qué se debe? Pues que hay muchas barreras sistémicas. Tenemos el tema de la percepción de los seguros. Hay en países donde, por ejemplo, la abdominoplastía o lipectomía sí la cubre el seguro. ¿Por qué? Por todas estas alteraciones físicas que les decía, ¿no? Entonces, aquí tristemente dicen esto es 100% estético, y entonces no lo cubre. Entonces, ahí ya tenemos pues una gran cantidad de pacientes que no lo van a poder hacer. Había, por ejemplo, como en Tláhuac, que hay un programa de cirugía bariátrica, que no sé si creo que algo ha pasado, ¿no? Con ese programa de Tláhuac, o sigue en Pues funcionamiento. estuvo un poco disminuido por tema de costo, pero ya se reactivó. Ok, ahí tienen para sistema público un muy buen sistema, no, antes, tema de cirugía plástica post-bariátrica, donde se entiende que el paciente tiene que, pues, que ser este último paso en la parte de cirugía plástica.
pero pues obviamente por costo, pues sí es una barrera financiera para muchos en este país. Y después está la falta de derivación. Tristemente, la mayoría de los cirujanos bariatras no ven esta parte de trabajar en equipo con cirugía plástica, ¿no? Entonces es como que, bajaste, pues ahí búscalo. Por ejemplo, en Frontera, que se atiende muchísima cirugía bariátrica, específicamente en Tijuana, sí están muy bien armados los equipos, donde ya saben que una vez que bajaron van a pasar después con el cirujano plástico. ¿A que sí? Entonces, hay un protocolo para estos pacientes que se llama el protocolo SAM, donde se va a evaluar skin, the adipose y the muscle. Entonces, en skin lo que tenemos que ver es cómo es el exceso de piel. ¿El exceso es únicamente vertical o hay vertical y horizontal? Si es vertical, se puede hacer una abdominoplastia tradicional, por lo generalmente extendida, o sea, un poco más larga, pero la incisión es como una Pfannenstein, o sea, a nivel de la ropa interior, queda larga. Cuando hay un exceso vertical, si nosotros, por más que queramos jalar y que queramos traccionar esa piel, si solo lo hacemos de forma horizontal, va a seguir quedando con un exceso de piel importante, entonces hay que hacer en flor de lis o una T invertida. Después, en la parte del tejido graso, hay pacientes que aún, a pesar de haber bajado muchísimo, hay en zonas donde queda todavía una lipodistrofia, entonces hay que hacer una liposucción antes de hacer la resección de piel, o sea, en el mismo tiempo quirúrgico. Y después la parte del músculo. Yo ahí les diría que todo paciente que tuvo obesidad central van a tener algo de diástasis de rectos. Y aunque no tengan una diástasis de rectos, van a tener el músculo transverso como una liga que se estiró y que no regresa a lo normal. Entonces, en la mayoría de los casos, sobre todo los países latinoamericanos, en casi todos les hacemos plicatura de rectos, que se debe de hacer desde el apéndice gifoides hasta el pubis, que se debe hacer con suturas permanentes, por lo menos el primer plano, por lo general se hacen 2 planos, pero por ejemplo en Estados Unidos, sobre todo para los pacientes bariátricos, hay muchas veces que les hacen únicamente lipectomía, quitar el exceso de piel y nada más, pero los países latinos, que sí buscamos todavía más esta parte estética, pues sí, la mayoría de las veces se hace porque eso le da continencia a la parte del abdomen. ¿La que sí? Entonces, hay una escala de Pittsburgh que con la escala lo que vieron es realmente qué tanta flacidez hay y en qué zonas está la flacidez. Entonces, cuando tienen menos de 7, por lo general estos pacientes lo que se les puede hacer es una abdominoplastia tradicional y como les decía, aquí la tracción va a ser en un solo vector. Entonces, si nosotros además tenemos flacidez que está no solo horizontal, sino vertical, pues el resultado no va a ser bueno. Para eso se hizo esta escala. Y con Pittsburgh más de 7, entonces sí se recomienda una flor de lis. Ahora, algo muy importante es no hacer únicamente una abdominoplastia en la parte de enfrente. Por lo general, cuando hay exceso de piel, cuando hay esta flacidez hacia adelante, casi siempre va a haber también una flacidez en la parte posterior. Entonces hay que hacer abdominoplastia 360 grados, que puede ser una abdominoplastia tradicional de 360 o una flor de lis de 360 grados. Por ejemplo, también hay algunos casos específicos, pacientes que tienen una incisión por una colecistectomía abierta o alguna incisión grande en la parte superior del abdomen, a esas hay que hacerles flor de lis porque si no va a sufrir ese colgajo y puede haber necrosis. ¿La que sí? Y una parte muy importante de lo que les decía, y no solo es por la parte estética, no solo es que vamos a hacer esta como faja interna al hacer una aplicatura de rectos, sino que también en los pacientes están elongado, pero además esto tiene una continuidad hacia el piso pélvico. Entonces hay veces que si seguimos dejando algo de diástasis, los pacientes van a seguir teniendo fugas de orina y problemas en el piso pélvico. Todo paciente que se va a realizar algún tema reconstructivo en pared abdominal debería de tener una fisioterapia de pared abdominal y de piso pélvico para que sepan y puedan estar movilizando de forma correcta desde el diafragma hasta el piso pélvico. Entonces, como les decía, la intervención es poder hacer esta aplicatura que va desde arriba hasta abajo y recordar que la diástasis no es una hernia como tal, no hay un defecto como tal, la línea alba existe ahí, nada más que está más grande y esto es pues, por el aumento de la presión y del aumento de la grasa que hubo durante la obesidad. ¿Sí? Ahora, complicaciones, a ver, en todo paciente de cirugía plástica casi siempre son las mismas complicaciones, pero el paciente postbariátrico va a tener mayores complicaciones que un paciente que no fue postbariátrico. Entonces, por eso es muy importante que ningún paciente con más de 30 de índice de masa corporal se puede operar de algo estético, pero entre menos sea el índice de masa corporal, la verdad es lo ideal. Muchas veces sí se les hacen estas lipectomías de descarga, donde son pacientes que a lo mejor todavía tienen
pues alrededor de los 30 de índice de masa corporal, pero dicen es que no se pueden mover por el peso del mandil y hay veces que se les hace. Yo la verdad es que hoy en día, con todas las estrategias que vieron para bajar de peso, no es necesario hacerles estas. Yo creo que muchas veces es pues esas manitas calientes de querer operar al paciente. Hoy en día yo creo que hay 1 millón de estrategias para poder que el paciente siga bajando de peso y después quitar el exceso de piel. Entonces la complicación más frecuente es el seroma, la dehiscencia, que muchas veces es por un exceso de tensión a la hora de cerrar las heridas. La verdad que eso es lo difícil, ¿no? O sea, tú ves un marcaje de un paciente posbariátrico y dices, ay, qué fácil, o sea, pues marcas y pegas rayita con rayita, ¿no? Pero el saber cuánto vas a dejar, porque hay tanta piel que cuando tú estás tratando de hacer este que le llamamos pinch test, donde haces el pellizco para ver cuánto quitas, pues hay veces que juras que pues estás dejando lo adecuado y a veces queda con mucha tensión y esa puede ser una de las cosas. Infección, que es mucho más frecuente en pacientes bariátricos, justo por esto que les decía, que muchas veces está colonizada esa piel de hongos, de bacterias, etcétera, y entonces eso los lleva muchas veces a infecciones, hematomas, necrosis tisular y obviamente lo más temido en cirugía plástica y que para eso hay ya de hecho una nueva escala, ya no usamos Caprini, hay una específica para cirugía plástica para ver el riesgo de que el paciente presente una trombosis y saber cuándo los tenemos que dejar anticoagulados. ¿La que sí? Y entonces todos estos riesgos van a aumentar si el paciente tiene más de 30 de índice de masa corporal, si lo que estamos quitando del tejido es mucho, pero a ver, ¿cuánto es mucho? No hay un consenso que se haya dicho, pero por lo general más de 10 kilos del colgajo y los hombres tienen mayor riesgo de complicarse. ¿La que sí? Ahora, la familia Roxo, que son una familia de cirujanos plásticos, el papá y los 2 hijos hicieron un estudio para saber qué se podía hacer en una misma cirugía, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes se quieren hacer todo, se quieren hacer piernas, abdomen, mamas, brazos y todos quieren una cirugía para solo tener una recuperación. Entonces, lo que se vio es que no es tanto qué tantos procedimientos hagas, sino qué tanto tiempo te tardes. Obviamente sí tiene que ver el sangrado, si dentro del colgajo que le estás quitando de cada lugar además del sangrado, te estás llevando dentro de la pieza sangre, pues eso también obviamente puede influir, pero lo más importante es cuánto nos tardamos. Entonces aquí lo que fueron midiendo interleucina 6 y noradrenalina, y lo que vieron que el punto de corte donde empiezan a subir estos factores inflamatorios es a partir de las 4 horas. Pero a las 6 horas es ese momento donde tú ya te estás comprando una complicación. Puede ser un seroma, puede ser una dehiscencia parcial, pero de qué vas a tener, la vas a tener. Por eso, de hecho, en muchos centros ya no dejan que haya cirugías de más 6 horas, pero todos los que hayan rotado o que hayan ido a ver cirugías plásticas saben que en todos lados se sigue haciendo. Fer a veces se burla de mí de ¿por qué esa prisa por querer acabar? Pues porque sabes que tu paciente se va a complicar si te tardas más tiempo, ¿no? La que sí. Entonces, ¿por qué se debe hacer una reconstrucción después de que el paciente tuvo una pérdida importante de peso? Uno es la integridad psicosocial. Todos en la vida y desde que existe el ser humano, hemos buscado vernos bien. Es un tema social, es un tema de que nos guste lo que vemos en el espejo, es un tema de cómo nos comparamos con el resto y los que me siguen en redes sociales saben que yo siempre trato de que el paciente aprenda a amar su cuerpo, aprenda a aceptar que existe diversidad corporal y que eso está increíble, pero tenemos que también entender que existen cosas que es salud o no salud, ¿no? Entonces, una vez que ya bajaron de peso, pues hay veces que sí, esta piel no las está dejando poder hacer el ejercicio que podrían hacer, que no los está dejando muchas veces a lo mejor también tener la autoestima que ellos quisieran tener. Y hay pacientes, y Fer no me dejará mentir, que dicen, quiero reganar peso porque no me siento a gusto con este exceso de piel, ¿no? Entonces yo les digo, ¿por qué reganar peso cuando ya lograste todo lo que hicieron el equipo de cirugía bariátrica contigo o de medicina, o sea, de medicina de obesidad? ¿Por qué vas a subir de peso solo porque no te gusta? La verdad es mucho más fácil poder quitar ese exceso de piel. Segundo es que hay una teoría que puede haber una prevención de la reganancia de peso en pacientes que se hacen cirugía plástica después de haber bajado de peso y obviamente la parte biomecánica, que es así, es impresionante cómo el paciente se puede mover mucho mejor, la que sigue. Y entonces, bueno, para acabar, ahorita no sé si escucharon, pero Fer decía esta parte, un antes, de cómo la mayoría de los pacientes que dijiste, hasta el 20% la reganancia de peso de 3 a 5 años, ¿no? ¿Dijiste? Ujú. Entonces, Solamente el 10% de los pacientes logran tener un mantenimiento de la pérdida de peso entre 2 y 5 años.
Exacto, y los estudios que hay, porque esto es algo que, a ver, y yo lo he dicho, y lo he dicho en pláticas y lo he dicho, pero los estudios que hay para saber si la cirugía plástica nos está ayudando a tener mayor reganancia de peso, la mayoría son a 3 a 5 años. Entonces, a ver, también es que no han reganado peso porque no se ha estudiado a estos pacientes a más largo plazo, porque claro que los hay muchísimos pacientes que ya bajaron de peso con cualquier método que quieran, se hacen una abdominoplastía y 10 años o 15 años o 20 años regresan otra vez con el cirujano bariatra porque necesitan que la manga la pasen a bypass o que le hagan algo nuevo. Entonces, yo no creo que la cirugía plástica sea la solución para no tener reganancia. Tenemos que hacer estudios que no sean retrospectivos, hacer estudios de ensayos clínicos aleatorizados a muy largo tiempo para ver si realmente sí hay una menor reganancia de peso. Yo lo que creo, y aquí es donde está esta parte ética, de saber trabajar en equipo y decirle al paciente, a ver, tú te puedes hacer una abdominoplastía porque no te sientes a gusto con ese exceso de piel, porque te va a hacer sentir mejor, te vas a mover mejor, pero tampoco les prometamos algo que no está totalmente validado, ¿no? Y yo creo que lo que sí es la solución es tener este tratamiento integral y súper importante tener este trabajo de salud mental, ¿no? Entonces, ¿cuántos pacientes quieren esta solución rápida de hoy en día, ¿no? Medicamento y ya, pero no voy a hacer ejercicio, pero no voy a ir a terapia, pero no voy a hacer estos cambios conductuales, pues entonces esa nunca va a ser la solución. Y yo siempre les digo, más vale no operar a un paciente a que a los 5 años esté diciendo, mira, me operó y mira cómo quedé. No, no quedaste así, ¿no? El tema es que no tuviste un tratamiento integral. Entonces, creo que la cirugía plástica no tiene hoy en día un papel importante en el tratamiento de la obesidad. Sí debemos de ser este último punto después de una pérdida masiva de peso. Hoy en día veo muchos colegas que están empezando, por ejemplo, como cirujanos plásticos, a mandarles GLP-1, pero se los mandan para que bajen a 29 de índice de masa corporal y los operan. Y eso no es la solución. O sea, si el paciente realmente no está en esta parte donde, por ejemplo, les pedimos que lleven mínimo 6 meses con el peso estable. Antes se decía 3 meses. Cada vez se ha ido alargando ese plazo porque lo que se ve es que, oye, a ver, tú bajas de peso, estás 3 meses estable, yo te hago una cirugía plástica y tienes reganancia en ese periodo, no solo vas a quedar mal estéticamente, sino no es bueno tampoco para la cicatriz, para la aplicatura, para nada. Entonces, creo que la cirugía plástica debería de sí ser este último paso, pero después de más tiempo no tan rápida como la hemos ofrecido durante los últimos años. Y nada más, eso es todo. No sé si tengan preguntas. Tenemos unas aquí que nos mandaron en redes. Sí. Vamos a leer una por acá. Doctora y doctor, ¿cómo abordan éticamente la prescripción de fármacos para pérdida de peso? Ya que se sabe que hoy en día se utilizan de manera indiscriminada. Y esto por la fuerte presión social y estética que hay en la sociedad. Sí, como cualquier medicamento, ¿no? O sea, tiene sus indicaciones y obviamente, a ver, Fernando, creo que los últimos años es de lo que más se ha llenado la consulta, ¿no, gordo? De esta parte donde, a ver, tengo que bajar 2 kilos y me quiero poner, no, pues hay indicaciones como los hay para cualquier medicamento y es el no tener miedo a decirle que no al paciente. O sea, las indicaciones son claras, como tampoco le daríamos un antihipertensivo a alguien que es normotenso. Tal cual, tal cual. Yo creo que aquí hay que ponerlo en una muy buen resaltado. Los medicamentos tienen indicaciones y las indicaciones del tratamiento farmacológico para obesidad, para sobrepeso, obesidad y síndrome de masa corporal arriba de 27. Esa es la indicación. Habrá algunos casos en donde puedes utilizar indicación off-label. La utilización, como todo en este país que se usa de forma discriminada y automedicada, pues es eso. Lo que queda con nosotros es entender que estos medicamentos están diseñados para el tratamiento de sobrepeso con comorbilidades, ¿no? Resistencia a la insulina, prediabetes, dislipidemia, Menopausia. menopausia Mm. y, y bien indicados, bien manejados, son excelentes, excelentes herramientas para este tratamiento. Perfecto. Tenemos otra por acá que dice, ¿cómo manejan los casos en los que los pacientes ya llegan utilizando estos fármacos de forma inadecuada o sin supervisión? ¿Priorizan la continuidad o se pueden ir a la suspensión de los mismos? No, yo creo que si ya se inició el paciente
o lo iniciaron y ya está en un medicamento GLP-1, hay que usar el medicamento GLP-1. Es un extraordinario medicamento. Pero Tiene... yo creo que se refieren cuando, Bueno, ¿no? cuando no está indicado se lo suspendo y punto, ¿no? O sea, ahora hay que ver una cosa. El síntoma principal, que es el ruido de comida, es el food noise, y muchos pacientes tienen food noise aún así estando en índices de masa corporal normales. Sí, Entonces, y que cada vez también hay más cosas, ¿no? O sea, como adicciones, se está empezando a estudiar también déficit de atención, muchas otras cosas que, a ver, el tema es que lo que tenemos que entender es que son medicamentos nuevos, relativamente nuevos, ¿no? No podemos entender que es como si fuera el paracetamol, obviamente es algo nuevo y va a ir cambiando las indicaciones, yo creo también. sí. Perfecto. Y tenemos una por acá que dice, esta es una pregunta particular en cirugía plástica. Se sabe que hay personas que tienen algo que se llama Ozempic face. Desde su punto de vista en cirugía plástica y reconstructiva, ¿cómo se puede abordar este tema? Sí, bueno, a ver, es que ahora ya hay Ozempic todo, ¿no? Y pues, a ver, recuerden que vivimos en esta era de mercadotecnia y hay Ozempic Face, y Ozempic Vulva, y Ozempic Hair, y Ozempic todo. Y a lo que se refiere es que cualquier paciente que tenga una pérdida, sobre todo rápida e importante de peso, pues se van a perder también parte de los cojinetes grasos. Entonces, lo que se puede hacer en estos pacientes son varias cosas. Primero, se puede tratar con bioestimuladores, que sabemos que lo que va a generar es colágeno, que es, siempre los pacientes están asustados, pero tengo fibrosis, pues sí, la bioestimulación es generación de colágeno, que es fibrosis. Entonces da cierto volumen y muchas veces, pues también lo que necesitan es algo quirúrgico, ¿no? Entonces, si ya hay una flacidez muy importante, a veces es quitar piel, hacer un facelift y además aplicar grasas si es que tuviera la paciente de algún lado y rellenos de ácido hialurónico, o sea, como toda esta parte. Y yo lo que les digo muchas veces es tratar de hacerlo al inicio, cuando van empezando a bajar de peso, no que ya que bajaron 40 kilos traten de hacer algo, porque ahí pues muchas veces ya es más difícil. Perfecto, doctora. Y ahora sí, la última pregunta que tenemos por acá, que es, doctor, si yo tengo obesidad, perdón, aquí, si yo tengo obesidad, pero no quiero una cirugía bariátrica, aún así puedo acudir con un cirujano bariatra para poder analizar el tema de cómo manejar mi metabolismo con fármacos. claro, y ahí vamos a platicar. Tengo muchos pacientes que llegan justamente con así diciendo, es que yo no quiero cirugía, espérame, a ver, el tratamiento requiere algo. Si un paciente, hoy que viene en la mañana, tiene 56 de índice de masa corporal, no hay medicamento que te lleve a un control de las comorbilidades con una obesidad extrema. Sin embargo, hay un muy buen control del resto de las comorbilidades. Entonces, eh, tenemos que analizar cada uno del caso. En caso de obesidad grado 2 o grado 3, a ver, tengo pacientes, todos los pacientes los iniciamos con GLP-1. Hay pacientes, tengo dos el año pasado que estaban perfilados para cirugía bariátrica y que un Yaro llevan prácticamente la misma pérdida como si fuera una cirugía bariátrica. Entonces, no quiere decir que una terapia vaya a suplementar la otra, se tienen que complementar la terapia. Es igual como ustedes cuando han estudiado o han visto pacientes con neoplasias, pues hay muchas neoplasias que les damos primero tratamiento neoadyuvante y después tratamiento adyuvante. Hacia allá va la cirugía bariátrica, es analizar al paciente, ver cuáles son sus prevalencias, sus enfermedades, cuáles son sus preferencias y entonces establecer junto con él el mejor tratamiento. El tratamiento incluye medicamentos y también incluye cirugía. Hay pacientes que tienen reganancia de peso posterior al medicamento y entonces después es cuando dice, ok, entiendo ya la enfermedad y entonces paso a cirugía, ¿no? Perfecto. Doctora Marimar, doctor Fernando, les queremos agradecer por esta plática. Creo que es un tema que ha tenido mucho boom últimamente, pero eso abre la puerta a mucha desinformación. Entonces, tener este espacio con expertos como lo son ustedes, lo apreciamos muchísimo y por siempre querer colaborar con nosotros en Vinca. Claro que sí, no, muchas gracias por Gracias, invitarnos, gracias por la invitación. que descansen todos. Bye, Buenas noches, hasta luego. Bye. Gracias. bye.